Bienvenido una vez más a tu canal de Todo Un Poco. Hoy hablaremos sobre el Samsung Galaxy A51, si vale la pena comprarlo para jugar o utilizarlo para multimedia. Desde su lanzamiento en el 2020, el Galaxy A51 se posicionó como uno de los mejores equipos de Samsung de la serie Galaxy A. Bien, primero hablaremos sobre sus materiales y dimensiones. Este teléfono tiene una altura de 15,85 centímetros y un ancho de 7,36 centímetros, un grosor de 7,9 milímetros y un peso de 172 gramos. Este teléfono está construido en aluminio y la parte trasera es de plástico. Está bien terminado, ya que por momento da la impresión de que es de cristal. Aún así, su terminación está muy bien, dándole mayor resistencia a golpes. Por otro lado, en la parte derecha tenemos la botonera de volumen y el botón de power. Por la parte izquierda solo tenemos la bandeja nano SIM y de memoria. En la parte inferior tenemos un parlante, un micrófono y un puerto de alimentación tipo C, un conector de 3.5 milímetros, y en la parte superior solo tenemos otro micrófono. Bien, hablaremos de su cámara, y en la parte trasera tenemos 4 sensores. El principal es un gran angular de 48 megapíxeles con apertura 2.0. El segundo es un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.2 con un campo de visión de 123 grados. El tercer es un macro de 5 megapíxeles con apertura f2.4 y por último el tercer es un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal de f.2. La cámara frontal integra un sensor de 32 megapíxeles con apertura 2.2. Por otro lado, las grabaciones de video, puedes grabar video en 4K sumándole en modo cámara lenta, que es de duración limitada, pero que le añade un efecto increíble. Si hay una palabra para describir la cámara de Galaxy A51, es versátil. Puede que no tenga la misma calidad de imagen que la cámara de un gama alta, pero con estos 4 lentes aún podría alcanzar un nivel de fotografía de gran calidad, capturando imágenes en alta resolución con colores vivos y claros. Claro está, cuando tiramos alguna foto con poca iluminación, los resultados no son muy favorables. Bien, ahora hablaremos de su pantalla y la verdad que aquí este terminal saca pecho. Este cuenta con una tecnología Super AMOLED, un tamaño de 6,5 pulgadas y resoluciones de 1080 por 2248 Full HD+. Esta pantalla tiene lo necesario para brindarte una experiencia de uso más que satisfactoria. Cuenta con un brillo y alta calidad de imagen, por lo que es excelente para ver videos. Si te das cuenta, en el Galaxy A51 no tiene notch, lo que significa que su pantalla cubre todo el equipo para mejorar así su campo de visión. Además tiene un diseño elegante y moderno que disminuye los bordes y aumenta el espacio de pantalla. La verdad que para mí la pantalla me gustó muchísimo y creo que uno de los puntos que si te gustaría comprar un terminal para multimedia, creo que este sería el excelente, aparte de su almacenamiento que hablaremos más adelante. También integra el de bloqueo por huella en la pantalla, entre otras formas de desbloqueo. Este A51 cuenta con el procesador Exynos 9611 de rápido y aceptable rendimiento, con una memoria interna de 128 GB, que no está nada mal, aumentable con una tarjeta micro SD de hasta 512 GB. Puede que la RAM de 4 sea algo menor que otros equipos que ocupan 6 GB de RAM, aún así el A51 responde de buena manera ejecutando aplicaciones de alto rendimiento como lo son los videojuegos. Trae una batería potente de 4000 mAh con una carga rápida de 15 watts, que la verdad no es tan rápida. Podremos ver que quizá le cuesta mover la carga de interfaz de menú con el PUBG, pero creo que si juega con gráficos bajos, tal vez pueda jugar. Mi experiencia jugando PUBG es que cuando intentaba jugar el teléfono cerraba el juego. La verdad que para juegos exigentes no corre muy bien, así que si piensas comprarlo para jugar PUBG o otro juego exigente, no es el tuyo. Para mí, en el poco tiempo que tuve con este teléfono, la verdad tiene puntos buenos, pero también tiene puntos malos. Me explico. Si andas buscando un teléfono para multimedia, la verdad, este teléfono es adecuado para ti,
ya que tiene una buena pantalla. Y si andas buscando para juegos, la verdad que no. También notaremos unos lag, generalmente puntuales, sobre todo si estamos jugando o ejecutando apps exigentes en segundo plano como Spreaker, Spotify, aunque en parte es por el software, que parece demasiado exigente a procesadores y configuraciones modestas. Lo que notaremos es que no tarda mucho en subir de temperatura, ya que cuando estaba jugando el de PUBG solamente duré un poco tiempo y el teléfono llegó a unos 40 grados. No es que te vas a quemar, pero la temperatura es muy notable. En el apartado de sonido, la verdad que no puedo exigir mucho ya que es un teléfono de gama media, pero el sonido no es muy agradable. No es malo, pero tampoco muy bueno. La verdad, para mí no me gustó mucho. Bien, y en su sistema operativo la verdad que Samsung hace un trabajo muy excelente, aunque para determinar su sistema operativo es un poco pesado, la verdad es que es muy agradable. En lo que viene siendo los movimientos son muy fluidos, ya que este cuenta con Android 11. Creo que actualizable a Android 12, la verdad no lo he actualizado, pero en mi experiencia de uso la verdad muy agradable. Bueno, eso es todo. Si el video te gustó, te invito a que le dé like, también a suscribirte a mi canal, ya que sería de un buen aporte y de mucha ayuda para continuar subiendo contenido de una forma más sencilla. Eso es todo por el momento. Hasta la próxima.